continuamos en el programa Yoga para Todos, continuamos estudiando y cultivando la cualidad divina de la alegría y está con nosotros Andrea Borboya. Andrea, gracias. Amigos, estamos hablando de la alegría y lo opuesto, lo que nos quita la alegría son las preocupaciones, el dolor, el sufrimiento, la angustia, el agobio, el estrés que generan finalmente tristeza, esa gran sombra en el alma de todos nosotros. Y cuando estamos tristes, no estamos alegres para nada. ¿Cómo recuperar la alegría? ¿Cuáles son los tips? ¿Qué es lo que realmente podemos hacer para poder reconectarnos con esa cualidad que cambia el día? Yo creo que un gran tip es agradecer. Todos los días levantarnos y ver lo que sí tenemos, que puede ser mucho o poco para los ojos de los demás, pero bueno, de entrada tenemos vida. Claro. ¿Sí? De entrada tenemos una nueva oportunidad de respirar, de relacionarnos, de hacer algo, de mejorar, ¿no? Entonces, yo creo que el agradecimiento es una gran clave para la dicha. El no despertarnos como pensando que nos falta, ¿no? Y que no hemos logrado. Y hoy, híjole, y lo que tenía que hacer ayer y ya los pendientes se me acumularon. Claro, lo que estamos tratando de hacer a través de estos programas es enfocarnos en el lado positivo, no enfocarnos en el lado negativo. Entonces, ver lo que puedes hacer, no lo que no has hecho, porque aquello te lleva a un lugar de tristeza y de pérdida, en vez de tener la voluntad de cambiar algo. Y a veces, frecuentemente, todos hemos visto situaciones donde una persona más desdichada, la que menos tiene, puede tener más alegría. Claro, y ver las oportunidades. En vez de verlo como un pesar, verlo como una oportunidad de crear algo nuevo, ¿no? Crearlo y creer en eso, así es. Yo creo que el temor también muchas veces nos quita esta alegría, la oportunidad de sentirnos bien, pero Andrea ha develado una cosa muy importante, porque al final de esta semana de programas vamos a hablar de la dicha que nace de la alegría, porque la alegría es como un interludio para la dicha, para la felicidad, así que hay una razón muy importante para practicar la alegría. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Muy bien. Amigos, pues aquí continuamos en el programa. Recuerden que estamos en el canal YouTube Capital 21 y ahí el programa de Yoga para Todos lo pueden ver a la hora que quieran, las veces que quieran. No se olviden de esto, porque esto puede cambiar tu vida y puede llevarte a la alegría. Andrea, muchas gracias. Gracias.